igualmente dentro de tribunales penales, dentro de salas provinciales cuando hayan apelaciones y dentro de la Corte Nacional de Justicia, puede revisar esta normativa y aplicar los principios de esta normativa para las respectivas resoluciones judiciales. Y esto priorizando los principios constitucionales pro víctima, antes que el dispositivo o legalidad en los análisis jurisdiccionales. Es decir, que este análisis está no por encima, pero sí debe ser analizado antes de los temas de legalidad y de análisis jurisdiccionales que tradicionalmente se los realizan. Es así que entramos al procedimiento que tenemos nosotros en nuestras unidades judiciales. Tenemos diferentes procedimientos. Obviamente este protocolo nos separa cuando estamos presentes ante una flagrancia o ante una denuncia que puede ponerse por escrito o de manera verbal. En el procedimiento de atención para infracciones flagrantes tenemos los procedimientos tanto para contravenciones como para delitos. Creo que entendemos todos conocemos todos lo que nos referimos cuando hablamos de un tema de flagrancia. Cuando el procedimiento es en contravenciones, pues van a actuar varios compañeros que laboran en la unidad judicial. En primer lugar, el ayudante de primera acogida y el secretario, quienes toman contacto con los elementos de la Policía Nacional que han tomado procedimiento, que acuden con un parte policial y vienen a dar aviso de la presunta flagrancia. Es allí que el ayudante judicial puede direccionar y verificar pues los diferentes elementos que se presentan dentro de esta flagrancia. Lo más importante de ello, verificar que si la víctima no ha sido atendida en un centro de salud o en un centro hospitalario, brindarle la atención médica inmediata si es que se trata de una víctima de violencia física. Este ayudante o el secretario van a direccionar inmediatamente a la víctima al consultorio médico legal de la unidad judicial para que se pueda realizar la pericia médica, que vamos a ver más adelante cuáles son los objetivos. Si el caso no se trata de una violencia física, sino de una violencia psicológica, asimismo este ayudante de primera acogida o el secretario van a direccionar a la víctima con la psicóloga de la unidad judicial para que pueda realizar un informe preliminar sobre esta contravención o delito. Es así como una vez presentado estos informes preliminares se presentan, se adjuntan con el parte policial para que puedan proceder al sorteo, al agendamiento de una sala y hora de audiencia donde se llevará la audiencia de flagrancia, donde se dará la resolución, sea esta en la cual además de la resolución se van a dictaminar medidas de protección que está a cargo de la autoridad competente. En caso de los delitos, pues aquí difieren, por cuestión de tiempo vamos a mi compañera jueza, que le doy la bienvenida de paso, pues va a explicar con más detalle esta ley orgánica y los procedimientos jurisdiccionales. Entonces, muy brevemente, en el procedimiento general para delitos vamos a ver que aquí la infracción va a ponerse en conocimiento del fiscal de turno, y es el fiscal de turno quien deberá formular o no cargos, y es el que requerirá las diferentes pericias para poder formular estos cargos. Es quien ordena en caso de violencia física el informe médico pericial, o en caso de violencia psicológica el reporte emocional inicial de la víctima. Y con esto pues presentará ante la autoridad para la respectiva audiencia. Para los casos de infracciones flagrantes, esto es muy importante, sean delitos o contravenciones en los que las víctimas son niños, niñas o adolescentes, es necesario realizar un procedimiento prioritario y urgente de atención. Debemos garantizar un espacio adecuado para la atención con reserva, profesionales especializados para esta atención y acorde a la edad de la víctima. Poder realizar una escucha activa y condiciones para la toma de versión o testimonio anticipado. Esto es muy importante cuando estamos frente a niños, niñas, adolescentes. Siempre el evitar la revictimización, el evitar someter a un niño a diferentes interrogatorios, a preguntarle a cada momento qué es lo que sucedió, qué es lo que ocurrió, quién le golpeó, quién le pegó. No podemos someter al niño a ese tipo de interrogatorios. Es por eso que dentro de la unidad debemos, a manera de lo posible, de todos los instrumentos y materiales que tenemos, poder garantizar que sea una única atención. Si es posible realizar un testimonio anticipado, realizarlo con acompañamiento de la psicóloga,
y poder tener los elementos necesarios para que el proceso judicial se lleve a cabo. Dentro de la unidad judicial, la recepción de la denuncia, pues es muy importante que aquí vamos a tener las personas de información, que son los encargados de direccionar a las personas. Muy importante que no se impide el acceso a la unidad judicial por cuestiones formales. Muchas veces hemos visto que tradicionalmente una persona que está sin su cédula no puede poner una denuncia. Eso lo rompe este protocolo. No importa si la persona no acude con su documento de identidad. No debemos impedir el acceso, tiene que acceder y poder poner su respectiva denuncia. Únicamente la persona que brinde información deberá confirmar si es que es un caso de violencia y confirmar que la unidad judicial sea competente para ese caso, es decir, qué relación tiene la víctima con la persona agresora para poderlo direccionar adecuadamente. Si sabemos que se trata dentro de un ámbito intrafamiliar, inmediatamente pasar con los ayudantes de primera acogida y no repreguntar o el saber qué es lo que ocurrió para evitar que se tomen varias declaraciones y varias versiones respecto al mismo tema. Ninguna víctima que denuncie un acto de violencia física o psicológica deberá ser remitida a fiscalía o a ninguna otra institución sin un pronunciamiento del juez o jueza competente para el otorgamiento de medidas de protección y deberá ser atendida según los procedimientos establecidos. Entonces esto nos ha quedado muy claro, no se puede direccionar a una persona a otras instituciones si es que es el caso de una violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar. Es obligatorio que permanezca en la unidad judicial y que salga con sus medidas de protección o con lo que haya determinado la autoridad competente. En caso de denuncias escritas, pues bueno, eso se va igualmente a módulo de ventanilla, hacer el ingreso por parte de los gestores de ventanilla, quienes inmediatamente realizarán el sorteo respectivo y subirán la denuncia escrita a los jueces para que estos se pronuncien mediante providencia al respecto. En caso de denuncias verbales, aquí viene algo muy importante, que es la sala de primera acogida. Cuando tenemos una persona que viene a denunciar de manera verbal un acto de violencia, la persona que dé información inmediatamente deberá pasar a la sala de primera acogida. En esta sala de primera acogida, la persona primeramente deberá determinar la prioridad, si es un caso emergente, de atención emergente, inmediata o preferente. Este es el orden de atención, no es por el orden de llegada, no es si la señora llegó primero, si esta otra señora llegó después, no. Tenemos que valorar estos casos. Cuando nos dice el protocolo que es una atención emergente, una persona que llega con evidencia física de lesiones, con hematomas, con heridas, pueden ser sangrantes o heridas recientes, con heridas o lesiones visibles en su rostro, tienen una atención emergente y deberán ser direccionadas de manera inmediata al consultorio médico legal. La atención inmediata va para casos de niñas, niños y adolescentes que acuden, tengan o no tengan huellas visibles, deberán tener una atención inmediata. Y después de esto, la atención preferente, que es para el resto de grupos de atención prioritaria, es decir, personas con discapacidad, mujeres embarazadas y otros tipos de personas que se encuentren bajo vulnerabilidad, será el siguiente orden de atención. Luego de esto, pues el ayudante de primera acogida, si es que se trata de una violencia física, pues deberá pasar a la valoración médico-pericial. Muy importante saber que dentro de esta denuncia verbal, la primera acogida, cuando nosotros hablamos de primera acogida, nos viene a la mente estas dos palabras, el acogimiento. ¿Cómo podemos reflexionar en lo que es el acogimiento? El acogimiento es brindar empatía, brindar calor a esa persona que viene, hacerla sentir en confianza, brindarle la amistad a esa persona, que esa persona sienta que allí tiene un acogimiento, ahí tiene un hogar, ahí tiene con quien poder conversar sobre todo lo que le ha pasado, sentirse cómodo en ese espacio que debemos brindarlo. Entonces esto cambia totalmente lo que ha sido la toma de una denuncia tradicional, donde una persona que normalmente toma la denuncia actúa de forma mecánica preguntando, bueno, cuáles son sus datos, nombres, apellidos, cédula, cuénteme qué es lo que pasó, cómo fue, con qué le pegó. No, aquí se da directamente, se debe romper ese esquema.
Debemos brindar un acogimiento. Si la persona está en crisis, debe intervenir inmediatamente la psicóloga. Si no está la psicóloga, puede ser el médico, la trabajadora social o la misma ayudante de primera acogida, que deben estar capacitados para realizar una contención en crisis, para poder brindar soporte a esa persona que viene en crisis. Si no es el caso que viene en crisis, poder entablar esa empatía. ¿Por qué es muy importante esto? No solamente es importante para brindarle el calor y el soporte que necesita la víctima, es importante también porque dentro de esa empatía que generemos en la primera acogida van a salir muchos otros temas que quizá la persona inicialmente no venía a denunciarlos. Nosotros debemos tener en cuenta que esa mujer que viene a denunciar, quizás viene a denunciar algo que ocurrió ayer, un insulto, quizás una discusión la cual terminó en lesiones leves. Quizás viene a denunciar eso, pero si nosotros sabemos dar una primera acogida dentro de nuestra entrevista, probablemente saldrá que no solamente ayer, sino que la semana pasada fue víctima de violencia sexual, que quizá la semana pasada fue víctima de agresiones físicas mucho más graves, que quizá esa persona está en riesgo o tiene un riesgo elevado de ser una persona o una probable víctima de femicidio. Y eso solo lo vamos a saber brindando una correcta primera acogida, poniendo lo que les mencionaba anteriormente, el enfoque de género. Eso es lo que nos va a brindar esas herramientas. Y esto se da desde el hecho en que nosotros nos presentamos, en que ingresa la persona a la sala de primera acogida. Para poner tratar de hacer un ejemplo muy breve, normalmente lo que se hacía de forma tradicional en una toma de denuncia, o lo que vemos muchas veces que ocurren en los consultorios particulares, miren, yo les digo, esto se puede extender hacia las consultas particulares si hay abogados en libre ejercicio. Si llegan a tener una cliente que sea víctima de violencia, poner una denuncia por un tema de violencia intrafamiliar, es muy importante que igualmente esos abogados en libre ejercicio sepan dar una primera acogida, dar ese acogimiento que necesita la víctima. Y ahí podrán incluso direccionar todas las actuaciones que ustedes requieran y las solicitudes que necesiten dentro del proceso judicial. No es lo mismo que yo diga a una persona, bueno, si yo estoy atendiendo, por favor que pase el siguiente, señora, tome asiento, cuénteme a quién va a denunciar, cuándo ocurrió esto, hubo violencia física, sí, ¿con qué le pegó? Cuénteme cómo fue, cuándo fue. Y si la persona a veces empieza a contar, no, pero mire, lo que pasa es que hace 2 meses mi esposo, no señora, por favor, cuénteme lo que pasó hoy día. Vamos a denunciar los últimos hechos. ¿Qué es lo que ocurrió hoy día? Esa persona probablemente se va a limitar mucho en lo que nos va a contar, no estamos generando empatía. Esa persona que viene a contar no un hecho de violencia, viene a contar quizás 3, 5 o 10 años que lleva siendo víctima de violencia. Esa persona no viene para denunciar un hematoma o un rasguño. Esta persona viene a denunciar cómo ha estado envuelta tantos años de su vida con una persona que ha estado violentándole casi a diario, con humillaciones, con vejaciones, con insultos, con maltratos. Y el soporte que debemos darle, si bien es cierto, dentro de la denuncia formal vamos a sancionar el último acto, el último hecho de violencia o el hecho más grave que no haya prescrito todavía, sí, lo vamos a sancionar, ese es el que se va a plasmar en la denuncia. Pero debemos escucarle todo. ¿Qué es lo que esa víctima necesita? ¿Cuál es el soporte que debemos darle? ¿Cómo la vamos a direccionar? Con eso vamos a valorar el riesgo que tiene esa víctima. Y eso solo lo vamos a lograr dentro del espacio de acogimiento. Entonces eso es muy importante, a diferencia del ejemplo que les puse. Cambia totalmente cuando nosotros recibimos a esa persona. Por favor, pásela. Señora, tenga la bondad, pase. Señora, mucho gusto, mi nombre es Gabriel Paredes, soy el ayudante de primera acogida. ¿Cuál es su nombre? Nos va a decir el nombre y ahí empezar a explicarle cuál es el proceso. Señora, yo soy la persona que le voy a guiar dentro de este proceso judicial. Quiero que tenga toda la confianza en contarme cuáles son los hechos que usted viene a denunciar. Nuestro trabajo es tratar de erradicar la violencia contra la mujer y la familia. Nuestro trabajo es tratar de brindarle todo el soporte dentro del aparato judicial para poder hacer justicia, para poder restituir sus derechos. Siéntase en toda la confianza de contarme todo lo que usted necesite o requiera de nosotros. Cuénteme, señora, ¿en qué le puedo servir?
esto cambia totalmente, el enfoque cambia muy diferente. Esa persona se va a sentir en confianza, va a sentirse que realmente puede contar con esa persona y quizás va a contar muchas cosas más de las que inicialmente venía a denunciar. Yo he tenido muchos casos que en mi consultorio médico han venido personas denunciando una sino una agresión física con lesiones leves, con rasguños, con equimosis leves, y que dentro de mi consulta, dando el acogimiento, generando empatía, la mujer ha terminado quebrándose con la habilidad emocional, llorando y contándome hechos de agresiones sexuales. Y ese caso que empezó por una violencia física, tuve que comunicar a la autoridad competente, a la jueza o al fiscal, porque terminó siendo una violencia sexual. Fue una violación. Y dentro de esa acogida resultaron todos estos temas que inicialmente no se los detectó. Entonces, esa es la importancia de poder dar la primera acogimiento. Ahora, dentro de las actuaciones de los peritos, no solamente está la pericia médica, sino la de psicólogo y trabajo social, y estas también tienen una gran relevancia porque van a ser las herramientas que van a permitir al juez o a la jueza sancionar, que van a determinar ciertos elementos probatorios que son indispensables para la resolución de este trámite. Es así que mediante la orden judicial pues van a intervenir tanto la psicóloga o el psicólogo con la trabajadora o trabajador social. Mi compañero psicólogo ha explicado ya parte de lo que es el objetivo de la intervención del psicólogo, determinar cuál es el estado psicológico de esa víctima, si es que hay algún tipo de afectación psicológica en esa víctima, y el trabajador o trabajadora social pues ver qué otros elementos están influyendo allí, víctimas directas o indirectas, va a visitar los hogares, a ver qué víctimas indirectas hay de esos episodios de violencia que fueron denunciados. Entonces, para concluir, esto es lo que nosotros tenemos que enfocarnos. Y tenemos que ver que quizá es lo más importante, porque sabemos que dentro del ámbito judicial aproximadamente el 80 o 90% de casos no terminan abandonando la causa. Y debemos, al tener ese enfoque de género, comprender el por qué se produce eso. Y el acogimiento que vamos a dar nos va a servir de mucho para poder empoderar a esa víctima, para que esa víctima no vuelva a recaer, y si es que hay la recaída tenga toda la confianza de venir y volver a denunciar y volverle a brindar ayuda y volverle a brindar todos los protocolos que debemos brindarles como servidores judiciales. Entonces yo les llamo a la reflexión para que todos nosotros, si conocemos hechos de violencia, podamos ser parte de esa guía, de esa ayuda, de esa orientación. Muchas veces la orientación que debemos dar no es el decir, ¿sabes qué? No te preocupes, tranquila, todo va a pasar. No es eso lo que necesitan las víctimas. Necesitan el acompañamiento, necesitan que pongamos ese enfoque, que nos pongamos en sus zapatos, que las comprendamos y que las guiemos dentro del proceso que ellas decidan, porque nadie les va a obligar a seguir un procedimiento judicial, pero sí podemos empoderarlas para que ellas mismas continúen con ese proceso y puedan salir de ese círculo de violencia. Muchas gracias. Antes de tener nuestra última intervención, quiero agradecer la presencia del doctor Geoffrey Luna, defensor público, que también va a estar presto a cualquier inquietud si ustedes tienen con lo que es Defensoría Pública. Tenemos la intervención de la doctora Natalie Sánchez Sánchez, jueza de la Unidad Judicial contra la Violencia a la Mujer o miembros del núcleo familiar con sede en el Cantón Machala, con el tema Socialización de la Ley Orgánica Integral para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres. Un aplauso, por favor, para la doctora. Buenas tardes con todos. Hola. Mil disculpas por el retraso, en realidad estaba en una audiencia. Señor director, compañeros psicólogos y compañero de la Defensoría Pública. Estoy un poquito incómoda, necesito más. No quiero cambiar el micrófono. Exacto. Porque ya hemos estado sentados mucho tiempo, no quisiera aburrirles. Les voy a explicar sobre todo las reformas de la ley orgánica
Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia, porque reformó varios artículos del Código Orgánico Integral Penal. Mil disculpas si les doy la espalda. Como primer punto tenemos que decir que la nueva ley que implementó esas nuevas reformas en el Código Orgánico Integral Penal obedece a varios movimientos sociales, pero que tenían como objetivo el concientizar, el introducir en nosotros, en nuestra psiquis, que la violencia hacia las mujeres no es algo normal. No porque a mi abuelita, mi abuelito le pegó, a mi mamá, a mi papá le pegó, voy a permitir que a mí, mi conviviente, mi esposo, mi cónyuge o mi novio me agreda. Eso es una vulneración a mi integridad física, psicológica e incluso sexual. Y sobre todo el derecho a vivir una vida libre de violencia que consagra la Constitución en el artículo 66. Y ahora sí, con esta breve introducción de la ley orgánica de la que vamos a hablar, tenemos que la misma reforma el artículo 232 del Código Orgánico Integral Penal, que regula las competencias para los jueces de las unidades de violencia. Es decir, antes nosotros, en la Unidad Judicial de Violencia, únicamente conocíamos las contravenciones, pero en el Código Orgánico Integral Penal solo estaba una contravención, referida a la violencia contra la mujer y miembros del núcleo familiar. La contravención era las agresiones físicas que producían una incapacidad hasta 3 días. Era la única contravención. Luego, con la Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia hacia las Mujeres, dentro de los entes rectores, que es el Consejo de la Judicatura, se ordenó en esta ley que el Consejo de la Judicatura, al ampliar las competencias de las juezas especializadas de violencia, ya que no únicamente vamos a conocer las contravenciones, sino ya delitos, como incluso el femicidio, tenían que implementar nuevos equipos técnicos, nuevo personal y también aumentar los números de jueces de las unidades especializadas. En primera instancia, en el 2013, que se inauguraron las unidades judiciales de violencia, únicamente se implementó con 80 jueces. Aproximadamente ya hay más de 300 jueces, dada que se modificó la contravención y dada que se nos amplió las competencias, ya no solo para conocer contravenciones, sino también delitos. Y esto implica también que el Consejo de la Judicatura implementó nuevos equipos técnicos como médicos, psicológicos, de trabajo social, y no únicamente en las unidades judiciales especializadas, sino que aquellas unidades judiciales multicompetentes que se encuentran en los cantones también ya deberían contar con equipos técnicos a fin de solucionar y dar un apoyo a los jueces que tramitan estas causas de violencia intrafamiliar. Ahí está el artículo 570, fue el que se reformó las competencias para los juzgadores de estas unidades judiciales. Y específicamente también reformó el artículo 157 del Código Orgánico Integral Penal. Antes de la reforma, el 157, que tipifica la violencia psicológica, determinaba diferentes niveles de violencia psicológica: el leve, moderado y el grave. Se eliminaron con la reforma estos niveles y únicamente se dice que comete delito de violencia psicológica la persona que realice los siguientes actos: amenazas, manipulación, chantaje, humillación, aislamiento, hostigamiento, persecución, control de las creencias, decisiones u acciones y los insultos o cualquier otra conducta, siempre y cuando cause afectación psicológica. Es decir, si las amenazas, los insultos, los improperios no causan violencia psicológica, estamos frente a una contravención que se encuentra tipificada en el artículo 159, inciso 4 del Código Orgánico Integral Penal. En este artículo, respecto de la violencia psicológica, se eliminó los niveles de la violencia, es decir, de la afectación. Ya no está leve, moderado o grave, pero sí se consideró que si la infracción recae en una de las personas de los siguientes grupos, como de atención prioritaria, situación de doble vulnerabilidad o con enfermedades catastróficas o de alta complejidad, la sanción será la máxima pena aumentada en 1/3. Ahora sí, vamos al artículo 159 del Código Orgánico Integral Penal. Antes de la reforma, como les dije, únicamente estaba contenida la contravención por las agresiones físicas de hasta 3 días de incapacidad. Actualmente, con la reforma, hay 4 tipos de contravenciones. La primera se mantiene
con las lesiones de hasta 3 días de incapacidad, pero se modificó la pena. Antes era de 7 a 30 días, ahora está sancionada de 10 a 30 días. En el segundo inciso se refiere a la persona que agreda físicamente a la mujer o miembros del núcleo familiar por medio de puntapiés, bofetadas o empujones o cualquier otro modo que signifique uso de la fuerza física sin causarle lesión. Dentro de la experiencia como jueza de la unidad judicial, la mayoría de las agresiones se dan a través de empujones o cachetadas que no causan ningún tipo de lesión y antes no se las podía sancionar. Entonces ahora ya hay cómo sancionar eso y se encuentra tipificado con una pena de 60 a 120 horas de trabajo comunitario o con prisión de hasta 5 días. La tercer tipo de contravención es la persona que realice actos de sustracción, destrucción, retención de objetos, instrumentos de trabajo, documentos personales o bienes de la sociedad conyugal o de sociedad de hecho o conyugal. Este era otro tipo de conducta muy común dentro de las agresiones hacia las mujeres, pero que no se las podía sancionar. Es decir, ahora si mi novio está celoso y me rompe el celular, puedo llamar a la policía y la policía tiene que detenerlo. Como una experiencia les voy a comentar, junto con la anterior contravención que no dejaba huellas, era de una agresión de un padre a un hijo. El hijo era de tez morena, era de raza negra. La señora llamó a la policía, era flagrancia, pero los policías revisaron al menor, no le vieron ningún tipo de huella porque era patazos y no lo detuvieron. Entonces, eso había pasado un sábado, al siguiente día laborable, lunes, vino y presentó la denuncia. Se lo sancionó al señor con prisión y se mandó como reparación integral que en todos los UPCs se publique el artículo 159 reformado, porque los policías aún no conocen, o no conocían porque ya se está ejecutando, no conocían que cualquier patada o cualquier acto de fuerza física, así no deje huella, igual está sancionado. Entonces, ahora incluso la retención de mis documentos personales constituye una contravención. La destrucción de mi celular constituye una contravención. Y la última contravención es la persona que profiera improperios, expresiones en descrédito o deshonra en contra de la mujer o miembros del núcleo familiar y que está sancionada con 50 a 100 horas de trabajo comunitario. Esa es la última contravención y también en este sentido efectos de determinar si estas frases o palabras de descrédito o improperios causan o no afectación psicológica viene la parte importante del equipo técnico. ¿Qué sería los psicólogos? Los psicólogos de los equipos técnicos determinan en base a su experiencia y a los test y herramientas psicotécnicas que utilizan si ese hecho de violencia sumado a otros hechos de violencia causa afectación o no en la víctima. Si no causa afectación, continuamos como una contravención, pero si esos improperios le causan afectación, lamentablemente lo derivamos a fiscalía porque ya constituye delito. Entonces tendrá que ser sancionado ya como delito y no como una contravención. Pero, doctora, ese tiene que pasar por medicina, por médico legista, para que determine. No, solo de frases o palabras de descrédito. Si la agresión física me produce una incapacidad superior a 3 días, también constituye delito y derivamos a fiscalía. Un ratito, doctora, las preguntas son para después. No hay problema. Las hacemos sí para no continuar y que no vayan perdiendo el hilo porque después decimos, quería preguntar algo y ya no me acuerdo qué. Ya, doctora. Sí, no hay problema. Al respecto de lo que usted recién nos dijo de que una cachetada no deja lesión alguna, ni huella. Digamos que yo estoy... Cuando no deje huella, porque depende, aquí está el médico del tipo de piel, de la fuerza con que le den, dependiendo, no es que yo digo que toda cachetada no va a dejar lesión, no, dependiendo. Sí, yo estoy representando a la víctima, tenemos la otra parte que está representando al acusado, pero mi compañero jurídico va a aducir de que no hay evidencia alguna, me va a pedir testigos y sucesivamente. ¿Cómo yo demuestro para llegar a decir que existe el delito?
Contravención. La contravención. Ya, no sé, anteriormente ya les explicó los compañeros, intervinieron psicólogo y médico, ¿no es cierto? Sí, pero no, esa Ya. parte no. Hay un protocolo para gestión y actuación de casos de violencia intrafamiliar. El juzgador no únicamente se limita a sancionar con el informe médico. Tiene que sancionar en base a un informe social que lo realiza la trabajadora social, y otra herramienta que tiene, otro sustento que tiene el juzgador es el informe psicológico. En ambos o en los tres informes se receptan entrevistas directas y colaterales. Generalmente, no digo que es ley, generalmente las agresiones de violencia intrafamiliar se suscitan en la intimidad del hogar, donde no hay testigos, pero son concurrentes las llamadas de auxilio, las veces que me he presentado a pedir al Consejo Cantonal medidas de protección, o que he denunciado incluso en la comisaría, en las anteriores comisarías de la mujer. Entonces vamos determinando el nivel de riesgo, y tanto psicólogo como médico y la trabajadora social tienen herramientas, tienen test que determinan el nivel de riesgo en el que puede estar esa víctima. ¿Sí? ¿Y cómo detectar que no es una mentira quizás malintencionada que está denunciando por hacerle daño a la otra persona? En base a los informes. Simplemente en toda la pericia. En base a los informes. Doctora, ¿por qué le pregunto eso? En un caso, hay una violencia un viernes. Un viernes sucede que hay una violencia, después una vez se la esposa y resulta que ella con intimidad no va y denuncia, y justamente denuncia el viernes. Perdón, el lunes ya. Son 2 días que ya han pasado, ya esas lesiones ya no van a quedar ahí, ya están borrando. Ahora, por eso yo voy y le pregunto a usted. Es una necesidad que recibió ella, es una contravención, ¿verdad? Pero si ya causa daño, no sé, severas lesiones, ahí es importante el informe de los peritos, y con eso usted determina que en vez de contravención se convirtió en delito. Con esos informes, ¿verdad? A ver, no entendí. Veamos, me agreden el viernes, no hay equipos técnicos, no hacen flagrancia, no hay unidad judicial, pero hay los consejos cantonales, los tenientes políticos, en el caso de que no sean una cabecera provincial, que tienen que dar las medidas de protección. Lo importante primero es proteger a la víctima, evitar que se vuelvan a repetir incidentes de violencia. Segundo, con respecto a la pericia, en los hospitales podemos acercarnos al hospital o al subcentro, a efectos de que puedan determinar ellos el edema, la erosión, cualquier cosa. Ese certificado me va a servir para yo presentarme el lunes con el mismo y denunciar. Ya no voy a ser nuevamente revictimizado porque el médico no me va a revisar, pero sí se va a practicar la convalidación a dicho certificado médico. Segundo, las agresiones físicas muy poco se suscitan sin agresiones verbales. Si no le puedo sancionar porque no hay, como dicen a veces, testigo, porque no hay, o la señora se olvidó en la audiencia de decirme que le dio su cachetada, pero siempre se acompañan de insultos. Entonces no le puedo sancionar por la agresión física que no deja huella, pero sí le puedo sancionar por el agravio o la frase de descrédito o improperio. ¿Ya? Continuamos con las medidas de protección, que es lo básico que me llamaron para esta socialización. Con la implementación de la nueva ley, ya no solamente los jueces son los que dan las medidas de protección, ahora también se implementaron las medidas de protección administrativas, que las emiten las juntas cantonales de protección de derechos y las tenencias políticas, o en su defecto los comisarios de policía. Dentro de estas medidas de protección, las características están establecidas generalmente en la ley, pero ya más específicas en el reglamento a la ley. Primero se dice que son de aplicación inmediata y provisional, es decir, si alguien va a la tenencia política a denunciar que mi marido me agredió, tienen que recibir la denuncia y dar inmediatamente una medida de protección administrativa. ¿Qué hace la ley? Ella diferencia si esa medida de protección administrativa es inmediata para cesar la vulneración del derecho o preventiva. De aplicación inmediata y provisional. Las medidas de protección no son eternas. Solo con una sentencia condenatoria que determine varios factores de riesgo y un nivel alto de riesgo se puede dejar las medidas de protección, que serán revisadas conforme al artículo 520 en audiencia. Pero las medidas administrativas de protección son provisionales y tienen que tener una temporalidad. Eso dice el reglamento a la ley.
proporcionales a la gravedad del hecho que amenaza o vulnera el derecho. Si dentro de esa agresión mi marido me botó de la casa, estoy fuera con mis hijos pequeños, no tengo dónde pernoctar, tiene que ordenar la salida del agresor y el reintegro, o en su defecto coordinar la estadía de esa víctima con los diferentes ministerios. Intervienen casas de acogida, Ministerio de Inclusión Económica y Social. Por eso dice, de acuerdo a la gravedad del hecho o amenaza. Una consulta, doctorita. Cuando a nosotros en la tendencia política se nos presenta un caso donde una mujer va a poner la denuncia porque es agredida por otra mujer, ¿constituye en este caso o se marca dentro de lo que establece la ley como una violencia? Ámbito de aplicación está el 155 del Código Orgánico Integral Penal. Para poder otorgar estas medidas de protección, ustedes las pueden hacer, pero ¿a dónde las van a derivar? A la unidad judicial de violencia únicamente si está dentro del ámbito de aplicación. Ascendientes, madre, abuelo, descendientes, hijo, nieto, bisnieto. Hasta segundo grado de afinidad. Cuñada, cuñado, y ahí muere de afinidad. Si son personas diferentes. Diferentes que no tienen ningún vínculo o no cohabitan, porque pueden cohabitar. Entonces ahí sí a la unidad judicial de violencia. Si no, tendrán que remitir a un juez penal. Pero igual tienen que dar la protección a la víctima quien solicita esa medida de protección administrativa. Tenemos una pregunta en la parte del fondo. Tenga la bondad de ponerse de pie, doctor, para que pueda escuchar. Respecto a la medida de protección que dan a los comisarios de policía, muchas veces ordenan la salida del agresor. El problema para el juzgador es cuando llega, digamos, este expediente y trata de armar la contravención, ¿a dónde nos citamos? ¿Al presunto contraventor o contraventor porque ya no está en el domicilio? Vamos a... Para continuar con... El reglamento ya establece, antes cuando se implementó la nueva ley no establecía, pero ahora ya el reglamento ya dice que quienes receptan esas denuncias y quienes otorgan las medidas de protección administrativas tienen que esclarecer ciertos requisitos. Entre ellos dicen nombre, apellido, el número de teléfono, me parece que hasta dice correo electrónico, cuántos hijos tiene, tanto la presunta víctima como el denunciado. Y a efectos de poder nosotros, porque ustedes dictan las medidas, pero eso al momento de derivar se constituye en una causa contravencional. Y además los tenientes políticos de los consejos cantonales deben de ordenar la notificación de esas medidas de protección a la policía. Entonces, si la víctima llega por A o B, no le dieron inmediatamente, que dice que tienen que ser inmediatas esas medidas de protección, ustedes se quedan con esas medidas, no les pudieron dar, van a la policía, y si los policías no pueden, porque no tienen la dirección donde les notifico, ¿cómo hacen o cómo les informa que sí notificaron? Entonces, para receptar una denuncia, que luego la van a derivar, tienen que determinar ciertos requisitos. Ahora, tenemos un problema si al inicio lo teníamos nosotros como jueces, porque en la garantía del debido proceso nos dice que al momento de notificarle, esa persona tiene que preparar su defensa, ¿no es cierto? Esa persona tiene que saber de qué me están acusando, tiene que poner día, hora, lugar, y por lo general quienes más estuvieron presentes, que generalmente suele ser en la intimidad del hogar. Pero a efectos de garantizar ese debido proceso, para que no tengamos problemas, los juzgadores, así como ustedes, deben determinarse ciertos requisitos. Y entre ellos está la notificación, la dirección a dónde le van a notificar esas medidas de protección. Hay veces en las que vienen, qué sé yo, de Quito, de Zaruma, de otros lugares, pero no están 2, 3 semanas y dicen, no, ya me regreso a mi domicilio. Los juzgadores de violencia somos competentes tanto del lugar donde se cometió la infracción como del domicilio de la víctima. Entonces, cuando a veces están de vacaciones, por decirlo así, y la agresión se suscita aquí, pero la víctima vive en Quito, se le explica a la víctima que ella puede presentar la denuncia a efectos de poderle dar la medida de protección de manera inmediata aquí o en Quito, pero que se le facilita más a ella. Trabajo social, no vamos a ordenar de aquí que se vaya a Quito. El informe psicológico tiene que venir ella para acá. Entonces ella o dentro de la denuncia puede pedir que se le derive o
radicarse, o sea, devolverse en Quito y presentar la denuncia. Pero eso sí, nunca podemos decir que no recibimos una denuncia por violencia. ¿Y la audiencia dónde se daría si ella vive en Quito? De donde ella presente la denuncia, porque ambos somos competentes. Claro. Sería preferible en Quito a efectos de que ella pueda realizarse los informes técnicos, porque eso les van a servir de prueba. Y quien denuncia es el que tiene que probar. Otra de las características de las medidas de protección es, por objeto, evitar o cesar la amenaza o vulneración de la vida e integridad de mujeres, niñas, adolescentes, jóvenes adultas y mayores adultos. Ahí está, deberá especificarse tiempo, modo, lugar en que deben cumplirse en función del riesgo y condición de vulnerabilidad de las víctimas de violencia de género. A veces tenemos víctimas de violencia de género que estudian, no trabajan. Entonces presentan la denuncia y dentro de las que nosotros damos, ustedes también pueden dar, que es la orden de restricción, no solamente le van a poner orden de restricción del señor tal a favor de la señora, no, tienen que poner, se le prohíbe o se le restringe al señor fulano de tal de acercarse al domicilio, trabajo o lugar de estudio de víctima tal. Tienen que cumplir con ese requisito. Tiempo, modo y lugar. Y las medidas administrativas de protección deben cumplir con un tiempo, no son perennes. Las medidas otorgadas deben ser registradas en el Sistema Único de Violencia contra las Mujeres. Creo que aún no se ha implementado, está en proceso de los entes rectores como Consejo de la Judicatura, Ministerio del Interior, Defensoría Pública. Allá. Y la impugnabilidad de las medidas administrativas, estas se pueden otorgar sin, pese a que exista otro proceso judicial. Sobre todo en lo que es cuestiones de los menores, a veces se suscita que las víctimas de las violencias son los niños. Y resulta que quien le agredió, en este caso el papá, tiene la tenencia. Pero no por eso ustedes no van a dar una medida de protección, porque le están dejando a la víctima con el agresor ahí, ¿no es cierto? Tienen que dar una medida de protección inmediata administrativa, pese a que exista un proceso ya en la unidad judicial de familia. Las medidas de protección, tenemos las acciones urgentes, que esto le compete a la Policía Nacional, no a nosotros. Las medidas administrativas, que son de las Juntas Cantonales de Protección de Derechos, los tenientes políticos, ahí están las diferentes medidas de protección que pueden otorgar: boleta de auxilio, orden de restricción de acercamiento a la víctima, con tiempo, lugar, es decir, prohibición de acercarse al lugar de estudio, trabajo, a domicilio, prohibición de realizar actos de intimidación, amenazas o coacción, prohibición del agresor de esconder, trasladar, cambiar la residencia o el lugar de los hijos, la restitución de la víctima al domicilio habitual, siempre que no constituya un riesgo para la misma, y incluso pueden ordenar la inserción, como les decía, un programa de protección como las casas de acogida cuando no tienen dónde pernoctar las víctimas. Otra de las medidas es ordenar la salida del domicilio del agresor, disponer la inserción de la víctima y dependientes a programas de inclusión social y económica, disponer la activación de servicios de protección de atención del Sistema Nacional Integral para prevenir y erradicar la violencia, ordenar la realización del inventario de bienes muebles e inmuebles de propiedad común o posesión legítima. Esta es una medida preventiva, no es una medida inmediata. Y disponer la instalación de dispositivos de alerta, como son los botones de pánico. Al momento que se otorga la boleta de auxilio, se ordena también la activación de esta boleta de auxilio con el botón de pánico del UPC más cercano con el domicilio de la víctima que lo activa. Disponer el seguimiento para verificar la rectificación de conductas de violencia, ordenar la suspensión de actividades que desarrolla el presunto agresor. Esto por lo general las dictan las juntas cantonales de protección de manera inmediata cuando la agresión se suscita en los establecimientos educativos. Ellos pueden ordenar que en este caso el profesor que se presume que está violentando sexualmente a una alumna sea cambiado de la actividad educativa a una actividad administrativa a efectos de evitar esa confrontación con la víctima. Un ejemplo les estoy poniendo. Disponer de ser necesario la flexibilidad o reducción del horario de trabajo de mujeres víctimas de violencia sin afectar sus derechos laborales o salariales, y la prohibición al agresor del ocultamiento o retención de los bienes o documentos de propiedad de la víctima. Ordenar la devolución inmediata de objetos de uso personal, documentos de identidad, de propiedad o custodia de la víctima. Esto es importante porque a veces los agresores, al momento de que se suscita la confrontación o el incidente de violencia, por lo general retienen la cédula.
No sé por qué lo hace, porque igual en las unidades y quienes reciben y quienes dan estas medidas de protección están en la obligación de recibir la denuncia, así sea sin la cédula. El momento que esa persona va a la audiencia y no ha justificado con una cédula, tendrá que presentar. Pero el momento de dar la medida de protección no es un requisito enseñar la cédula. El procedimiento, como les dije, había medidas de protección inmediatas y hay medidas de protección preventivas. Las inmediatas deben ser puestas en conocimiento de las unidades judiciales en 24 horas y las preventivas hasta 3 días. No requieren patrocinio profesional y las acciones urgentes son las que realiza la Policía Nacional. Lo que también implementa la ley es la alerta temprana, que permite evitar los femicidios, análisis de información del registro único de víctimas. Esto les podrían decir, generalmente los UPCs ya tienen cuáles son los más conflictivos o las víctimas o los sectores o los agresores que más requieren de auxilio, de botón de pánico. Incluso el ECU 911, que también está como ente rector, es el obligado a realizar este registro. Y eso es todo, no sé las preguntas que tengan respecto a las medidas de protección, me dijeron administrativas. Doctorita, abrimos, muchas gracias a la doctora y a nuestro equipo de profesionales de la institución. Queremos ver si abrimos ya el foro desde la intervención de la doctora. ¿Quién más quiere intervenir con una pregunta, por favor? Tenga la mano. Póngase de pie y para quién va dirigida la pregunta.